¿Maldición o error humano? Veamos la historia de vida de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Conozcamos cómo y por qué murió en lo mejor de su carrera. Brandon Bruce Lee nació en Oakland, California, el 1 de febrero de 1965. Era aficionado al motociclismo y a la música, le gustaba tocar la guitarra, practicaba las artes marciales y poseía un gran carisma. Inició su carrera como modelo y apareció en anuncios de televisión. Pero, rápidamente, se enfocó en la actuación. Murió durante la filmación de la película El Cuervo, por una bala de calibre 11 milímetros en lugar de un cartucho de fogueo. Sus películas más populares son El Cuervo, Rapid Fire y Showdown in Little Tokyo, protagonizada junto con Dolph Lundgren, hijo de la estadounidense Linda Emery, y su esposo el actor y maestro de artes marciales, Bruce Lee. Cuando Brandon tenía 3 meses, su padre Bruce Lee comenzó a grabar una serie de televisión llamada The Green Hornet, por lo que la familia dejó la ciudad de Oakland y se mudó a Los Ángeles, California. Desde pequeño, estaba muy unido a su padre. Bruce se encargó de enseñarle técnicas de artes marciales y a los 4 años ya era capaz de realizar patadas laterales. En 1969 Brandon tendría una hermana llamada Shannon Emery Lee. En 1971, la familia Lee viaja a Hong Kong debido al nuevo proyecto cinematográfico que estaba grabando Bruce. Fue en esta época en la que Brandon comienza a ir al colegio La Salle, una escuela católica a la que también asistió Bruce, destacándose por su inteligencia. Además aprendió el idioma cantonés y realizó algunas presentaciones en la televisión de dicho lugar junto a su padre. En 1985 y contando con la experiencia adquirida en las clases de actuación, Brandon dejó Nueva York y fue a buscar trabajo a Los Ángeles, aceptando el empleo de asistente de producción, con poca remuneración, donde leía guiones y hacía sinopsis de ellos en Rady Morgan Productions, empresa de Al Rady y Andre Morgan, este último un productor amigo de la familia. Aquí aparece haciendo un cameo no acreditado en la película de acción Crime Killer, protagonizada por George Pan Andreas. En ese mismo año Lynn Stallmaster, que había estado haciendo una audición para Kung Fu, la película, entró a la oficina para tener una reunión con los productores y uno de ellos, que conocía a Brandon, le dijo a Stallmaster: «Hey, Brandon es actor. ¿Por qué no le dejas leer parte del libreto?». Obtuvo así su primer trabajo profesional como actor en Kung Fu, la película, continuación de la serie televisiva Kung Fu, ideada por su padre. Aquí se le ofreció el papel secundario bajo el nombre de Chan Wang. Antes de comenzar a grabar, Brandon tuvo una larga conversación con Danny Nosanto, uno de los discípulos de su padre que se hizo cargo de la academia tras la muerte de este. Con él, Brandon comenzó a estudiar la disciplina de su padre, el Jeet Kune Do, y otras artes marciales tales como el Thai Boxing, Kali y Silat, ya con la experiencia adquirida en estas disciplinas. Avanzó rápidamente y muy pronto se convirtió en un experto. Todo lo aprendido lo utilizó para mejorar sus métodos de lucha en la actuación y para su vida. Brandon en una entrevista dio su punto de vista sobre las artes marciales. Para mí, las artes marciales son una búsqueda de algo en el interior. No es solo una disciplina física. Tiene que ser un aspecto espiritual e interior. Y llegó la consagración. En 1991, protagonizó junto con Dolph Lundgren la película de acción Showdown in Little Tokyo, con la cual logró su debut e incursión en el cine estadounidense. En dicha película, su primera de estudio, dio vida a Johnny Murata, un agente de policía que junto con su compañero, el sargento Chris Kenneth, Dolph Lundgren, tratará de desarticular una red de tráfico de drogas comandada por el yakuza Funekei Yoshida, Kari Hiroyuki Tagawa. Su actuación en este filme de acción logró impresionar a los productores de diversas compañías cinematográficas y le ofrecen firmar un contrato como protagonista de 3 películas con la 20th Century Fox. La primera película que hace para esta compañía sería Rapid Fire, en la que interpreta a Jack Law, personaje principal de la película.
El guión de este thriller de acción fue escrito teniendo en mente a Brandon, donde además de actuar, coordinó las escenas de lucha junto con Jeff Imada para darles un toque más realista y creíble. Gracias a Rapid Fire, que se estrenó en los Estados Unidos el 21 de agosto de 1992, Lee llegó a ser aclamado por el público, por lo que declaró entre lágrimas que seguramente su padre al verlo le estaría sonriendo. En ese mismo año 1992, Brandon Lee llegó a Suecia con el fin de promover la película Rapid Fire. Ahí el director Richard Donner le pidió que hiciera un cameo en su película Sex, y él aceptó. Esta escena fue grabada fuera del Café Ópera, una de las discotecas más grandes de Estocolmo en ese momento. La película se rodó durante un largo periodo entre 1990 a 1993. Pero, por razones diferentes, se retrasó una y otra vez en la postproducción. Fue lanzada en el año 2000, 7 años después de la muerte de Lee. Esta película fue dedicada a él en la última línea de los créditos finales. Sabemos ahora que Bruce y Brandon Lee, aparte de tener un final trágico en sus vidas, tampoco pudieron ver la película estrella que habían filmado antes de sus muertes. Pero, ¿qué le pasó a Brandon Lee? Veamos. En 1992, la productora Dimension Films le ofrece a Lee, a través de Edward Pressman, un contrato de 3 películas. Brandon se enteró del nuevo proyecto que tenía Dimension Films, la adaptación cinematográfica del comic book de James O'Barr, El Cuervo. E hizo todo lo posible para convencer a Pressman de obtener el papel protagonista, ya que sentía que por fin le había llegado la oportunidad de despegarse de las artes marciales y podía explotar su talento dramático. Interpretando a Eric Draven, rol que finalmente le dieron. El 1 de febrero de 1993, cuando Lee cumplió 28 años, comenzó el rodaje de la película que lo lanzaría al estrellato y que al mismo tiempo fue la última en su carrera. Brandon se comprometió con esta película, diseñando las coreografías de las escenas de luchas y tomando clases de guitarra para poder mejorar su actuación. Pero el rodaje se hacía difícil ya que solo se filmaba de noche hasta la madrugada, haciendo frío y con mucha lluvia fabricada, y Brandon pasaba todo el tiempo mojado o con ropa delgada. Y solo dormía 2 o 3 horas por día. El compromiso era tal que, según cuenta Alex Proyas, director de El Cuervo, Brandon Lee se maquillaba él mismo todas las noches antes de irse a dormir para que cuando despertara y empezaran a grabar las escenas, la pintura de la cara se viera más desgastada de forma natural. No estaba contento con la forma en la que se veía su maquillaje, por lo que ambos acordaron que él mismo se encargaría. En su última entrevista, Lee habló acerca de su papel en la película, El Cuervo. No sé si es mi destino el interpretar este papel, pero me siento muy afortunado de poder hacerlo. Es un papel maravilloso, realmente es un papel con el que puedes arriesgarte. Te da una oportunidad de tomar esos riesgos y llevarlos más allá. Porque dime, ¿cómo se va a comportar alguien que regresa del más allá? Eso es lo que me gusta de interpretar a este personaje, es real, porque no hay reglas sobre cómo va a comportarse una persona que regresa de la muerte. He hecho otras películas que han sido violentas, pero tengo que decir que nunca he hecho algo en donde sintiera que la violencia estaba tan justificada como en El Cuervo. No necesitamos preocuparnos por la compasión. Esto es justicia. Sinceramente creo que si yo me encontrara en la misma situación haría exactamente lo mismo que él. Él tiene asuntos que arreglar y está obligado a poner a un lado su propio dolor para cumplir su misión. Este es el mejor papel que he tenido la oportunidad de tener en mis manos. Lamentablemente Brandon Lee falleció debido a un disparo en plena actuación. Se descubrió que la bala que lo mató fue el resultado de una cadena de errores humanos. La pistola que lo hirió había sido utilizada previamente en una escena donde se usaron balas reales que fueron vaciadas de pólvora, pero el proyectil quedó atascado en el cañón. Cuando se disparó nuevamente con una bala de fogueo, el proyectil real fue impulsado por la detonación, causando la tragedia. A pesar de una extensa investigación, nadie fue considerado culpable directo, lo que dejó muchas preguntas sin respuesta. Esta ha sido la historia de vida de Brandon Lee,
cómo, desde niño fue preparado por su padre, alcanzando su potencial y desgraciadamente compartiendo el mismo final trágico que su padre. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y déjame tu comentario. Te espero en el próximo video.